Buenas Buenos tardes con días. todos los asistentes. Buenas tardes con los ponentes. Yo soy Miguel Málaga y estoy acompañado por Elier. Somos parte de la Asociación Cultural Construye. Y dentro del marco del festival, hoy día tenemos el primer conversatorio con el colectivo Cholo, el colectivo artístico limeño Cholo. Y en esta oportunidad nos está acompañando Marcelo Ceballos, Wilder Ramos y Nancy Ibiza, con quienes vamos a tener el gusto de compartir un rato y poder conocer su trabajo. Ellos vienen desarrollando su trabajo desde hace poco menos de 2 décadas y han tenido exposiciones a nivel nacional y han desarrollado trabajos y talleres también a nivel internacional. Entonces, creo que para hablar de su trabajo y poder conocerlo a fondo y de un modo íntimo, le cedo la palabra a Wilder, quien va a arrancar con la exposición. Mucho gusto, bienvenidos al festival y muy amables, pues, ¿Qué tal? Buenos por días, toda la mucho gusto. invitación. Agradecidos por la invitación al festival y para poder compartir un poco de nuestra experiencia como colectivo. Bueno, el grupo tiene cerca de ya 13, 14 años de formación desde el 2007 y para contarles un poco cómo surge la idea de hacer este grupo, podríamos hablar de principios de siglo, el año 2002 en que se reúne un grupo de egresados de Bellas Artes para un festival que se ocurrió en Lima, Festival de Artes y Argollas. En esa oportunidad nos juntamos, a partir de esa oportunidad juntamos artistas que desarrollaban cierto tipo de temática similar en relación al tema de la identidad local. Es así que el 2003 hicimos una exposición en el Centro Cultural Ricardo Palma aquí en Lima, y cuyo título fue C.H.O.L.O.Cholo. Eso fue en el 2003. Y a raíz de esa exposición, durante cierto tipo de años, estuvimos esperando para nuevamente agruparnos como un colectivo. Eso ya fue en el 2007, donde nos juntamos bajo el mismo tema de la identidad local, que es lo que podemos nosotros considerarnos como este, personas habitantes de una ciudad como Lima, ¿no? En particularmente a partir de una visión desde las periferias de Lima, como hijos de migrantes, y en ese sentido creo que surge la idea o el concepto de Cholo como colectivo, como grupo, ¿no? A continuación creo que vamos a presentarles cierto tipo de imágenes del contexto en lo que nosotros nos desarrollamos, particularmente la zona de la periferia del norte de Lima, Callao, Ventanilla. Marcelo. Sí, listo, gracias, Wilder. Este, efectivamente, vamos a, bueno, mi nombre es Marcelo Ceballos, también soy parte del colectivo Cholo, eh, y vamos a ir contándoles un poco cómo surgieron las coincidencias un poco entre Nancy, Wilder y yo, que finalmente permitió sostener este colectivo tanto tiempo, ¿no? Creo, por lo menos desde mi perspectiva, sí es así como todavía me sigo sorprendiendo un poco cómo seguimos trabajando juntos frente a digamos, panorama cultural donde no siempre nos encontramos con colectivos que puedan sostener su trabajo tanto tiempo, ¿no? Eh, Comienzo con esta imagen, que es una imagen de las tantas que podemos conseguir de Ventanilla, del distrito de Ventanilla aquí en el Callao. Eh, y es digamos que permite compartirles un poco el contexto paisajístico, geográfico
que ya sin duda muchos conocen, pero creo que es importante resaltarlo porque de alguna manera constituye en lo personal primero y luego dentro del colectivo una suerte de punto de anclaje, ¿no? Es decir, de territorio en el que uno se siente, del que uno se siente parte e inevitablemente mi mirada del mundo se va a construir también desde Ventanilla, ¿no? Hay empiezo, digamos, desde mi infancia y sobre todo en la juventud, a reconocer que Ventanilla es lo que ahora entendemos o muchos denominan como parte de la gran periferia de Lima, ¿no es cierto? Entonces, ser cada vez más conscientes de que no formo parte geográficamente de ese centro y que más bien accedo al centro como un extraño en todo caso, empieza a constituir no solamente mi mundo reflexivo y crítico, sino también empiezo a darme cuenta que eso me constituye subjetivamente, ¿no? Empiezo a reconocer, digamos, cómo está organizada nuestra ciudad en esa idea de centro y periferia, pero ese centro y periferia no es una organización únicamente geográfica ni urbanística, sino que también es política, cultural, social, educativa, en fin, tiene muchas aristas. De esa manera empiezo a reconocer dónde estoy ubicado, ¿no es cierto? Y a caracterizar de alguna manera, ¿no? Es decir, como ver de manera más específica qué compone mi lugar, ¿no? De qué está hecho mi lugar. No solamente está hecho de este paisaje árido que es muy característico de toda la costa limeña, sino que también está constituido por esta arquitectura, ¿no? Por esta manera de ocupar el territorio, por un conjunto de necesidades inmensas, y también está atravesado por un conjunto de discursos que, para simplificarlos, podemos entender en esa lógica de centro-periferia, ¿no? Pero ya dije, no solamente a nivel geográfico, sino cultural, político, social, educativo también. Eso me va a ir, en la medida que uno va reflexionando, digamos, me va a permitir reconocer con más claridad, digamos que el patrón del orden cultural occidental, no solamente que nos constituye, sino que en el que nos movemos, en el que nos desarrollamos, en el que hemos crecido, digamos, ¿no? Pero un lugar como Ventanilla, marcado por esas inmensas necesidades y también por esa organización política como periferia, me permite reconocer también que no solamente, digamos que culturalmente hay un orden occidental que nos constituye, sino que también en el día a día vivimos con un conjunto de otros saberes, de otras experiencias, de otras memorias que están ahí, pero que, claro, como el orden occidental es el hegemónico, hemos aprendido también a ocultarlos, a disimularlos, a camuflarlos, a no mencionarlos, pero digamos ya como una necesidad de mirar esto más críticamente, empiezo a no solamente identificarlos, sino que a incorporarlos de alguna manera en mi propio trabajo artístico, ¿no? Para resumir, Ventanilla, con todas estas reflexiones de varios años al inicio, se constituye en mi lugar de enunciación, ¿no? Que todo lo que estoy diciendo en gran medida se comparte un poco con Wilder y con Nancy, y eso va a facilitar la cohesión dentro del colectivo Cholo. Eso es. Sí, como bien dice Marcelo, nosotros, digamos, coincidimos en esta geografía de Ventanilla, de lo que es llamado las otras Limas también, ¿no? Lima Norte.
Y desde ahí nosotros empezamos a trabajar nuestra conciencia de una manera bastante intuitiva, la verdad. Coincidimos en el colegio, coincidimos en las familias, coincidimos en la Escuela de Bellas Artes, y es también, como dijo Wilder, es también una coincidencia, digamos, epistémica que está ocurriendo a nivel Perú, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, en el sentido de preguntarse por el tema de la identidad, por el tema de dónde vengo, quién soy, qué nos constituye a nosotros como hijos de migrantes, pero también como parte de una sociedad que ha sido o ha pasado por un proceso de colonización y que ahora vemos bastante marcada la estructura, por ejemplo, en el Estado, que esa continuidad de esa colonización ya en una parte más de la colonialidad, en el sentido más de mantener estructuras en cuanto a diferencia de clase social, ¿no? y de raza. Entonces, es ahí donde yo, por ejemplo, que estoy en esta parte de un asentamiento humano, comienzo también a mirar mi paisaje, ya estando en la Escuela de Bellas Artes, y encuentro que ese paisaje que podría parecer entre palabras como lo pobre, no sé, lo triste, también tiene otros elementos culturales que lo enriquecen. Por ejemplo, venimos de provincias, no hemos nacido aquí, tenemos bastante de eso, folclore, música, costumbres, lengua, y además comenzamos a construir nuestras casas con lo que tenemos, ¿no? A comenzar a construir estas especies de comunalidades en función a las necesidades que podemos tener. Aquí, en la casa donde estoy en este momento, no había nada. No había nada y comenzamos a generar todo, como bien dice, las expresiones que se han formado a partir de estas experiencias. Entonces, comienzo a buscar a Marcelo como vecino y a salir a registrar lo que hay en el paisaje, porque eso me parece muy importante. En la siguiente imagen, por ejemplo, Marcelo, por favor, apóyame. ¿Cuál es la siguiente? ¿Esta? Nosotros vamos a ver que también esas coincidencias estéticas ya van a comenzar a reflejarse en nuestros propios trabajos como artistas. Cada uno de nosotros ha ido desarrollando en la Escuela de Bellas Artes individualmente su propio proyecto. El mío, por ejemplo, el que está en el centro de la imagen, como ustedes se dan cuenta, es un reflejo, casi una copia mimética de lo que es mi propio contexto de acá, del asentamiento. Es decir, nosotros construimos nuestras casas con material reciclado, las primeras formas de habitación, ¿no? De hábitat que hay aquí, es así. Mi mamá cada año cambiaba la distribución de la casa, de pronto la sala pasaba a ser cocina, los cuartos y así, ¿no? Y era porque teníamos esteras y palos y entonces esas formas yo comencé a constituirlas en la Escuela de Bellas Artes como técnicas, ¿no? Poco a poco iba tomando conciencia de mi identidad a partir de esas técnicas. Entonces, en vez de estar pintando cuadros al óleo, yo ya comenzaba a buscar materiales reciclados aquí mismo en mi barrio, porque me parecía que esas propias estéticas y esos avejantamientos digamos, las maderas, los cartones, me llamaba mucho la atención y me recordaba la infancia. Entonces, comencé a llevarlo a la Escuela de Bellas Artes y a buscarme un espacio ahí, porque no había un espacio, digamos, para mí, ¿no? Dentro del taller. Recuerdo que en alguna oportunidad el profesor me pidió que me retire del taller porque comenzaba a hacer ruidos con el clavo, con el martillo, y entonces salí a buscar dónde, y por ahí o en el techo de la escuela encontré a otras personas
que también estaban buscando otros espacios donde poder trabajar con otros materiales. Entonces, ahí comienzo yo misma también a reciclar lo que había en el techo de la escuela y comienzo a darme cuenta que lo que tenía que hacer, por ejemplo, no era mucho, sino más bien trasladar lo que había acá alrededor de mi casa hacia la escuela, ¿no? Ya yo comenzaba a pensar que esto podría ser como una forma de encontrarme a mí misma en un espacio tan, digamos, en una arquitectura tan colonial como es el centro de Lima. Entonces comienzo a construir estas especies de fachadas de las casas, asemejándolas casi directamente a las fotografías que yo estaba registrando aquí. En la siguiente imagen también tengo estos proyectos que yo los denomino como los enclavados, porque justamente ahí hay una coincidencia de el clavo, el martillo que utilizamos los que habitamos en estas zonas, pero también el hecho de venir de provincias y trasladarnos aquí a la nada, a un espacio que es muchas veces violento, ya hemos pasado la mayoría de nosotros por esos procesos, un poco como de aculturamiento, y en ese sentido hay una especie de trabajo bastante interno, ¿no? Que muchos de nosotros lo que hacemos es más bien en rechazo a nuestro pasado y comenzamos a cambiar. Sin embargo, también estamos pasando por procesos de, digamos, de reexistencia. Es decir, que en esto de elementos de la transculturalidad, hay muchos tejidos, digamos, si lo vemos como una piel, que se transparentan, que a pesar del ocultamiento que podemos hacer, salen en forma de sonidos, acá, por ejemplo, se han identificado más de centros culturales, digamos, que albergan músicas o comunidades de ayacuchanos, de Junín. Entonces la gente ya está formando, ha formado y va a continuar formando sus núcleos a partir de esa provincia, de esa raíz que se mantiene, ¿no? Entonces, lo que hago como proyecto artístico cada vez un poquito más segura es comenzar a reflejar esas vivencias que yo tenía, que había adquirido desde más o menos los años 85, 90, y comienzo a reflejarlo en mi proyecto artístico, en estos trabajos que los denomino, como ya dije, los enclavados. Y es interesante que nosotros hayamos coincidido, tengo que decirlo, con Marcelo y con Wilder, porque como ustedes pueden ver en las imágenes, hay elementos que nosotros repetimos. Luego ya hemos comenzado a trabajar con costales, con esteras, y además con imágenes sociales que tengan que ver con materiales reciclados, pero con especies de la historia, ¿no? Tucamaru, Micaela, Marcelo nos va a contar sobre eso, ya sobre su trabajo. Gracias. Gracias también. Quisiera darle el paso a Wilder Sí, para Marcelo, que nos comente también un poco sobre su contexto en Ventanilla. si pudieses retroceder un poco las diapositivas ahí, claro, precisamente en la línea de reflexión que tanto Marcelo como Nancy mencionaban acerca de nuestro punto de origen o punto de enunciación, en referencia a cierto tipo de estética se puede llamar, no sé si el nombre lo amerita, pero bueno, es casi como una cosmovisión en la que nosotros nos encontramos, nos vinculamos, precisamente por ser hijos de migrantes o provincianos, en mi caso de Ayacucho, o de migrantes de las provincias,
nosotros convivimos con cierto tipo de visiones o cosmovisiones o relacionamientos que de una u otra manera nos vuelcan la mirada hacia reconocer esos tipos de conexiones con lo que se llama nuestro pasado, nuestros ancestros, etcétera, ¿no? Y es esas formas en las que nosotros tenemos cierto tipo de tradición familiar en la que como familias nos desarrollamos y convivimos con esas formas, ¿no? Distintas a la modernidad occidental, ¿no? Que también de una u otra manera nos incluye en nuestras formas de hacer lo que se denomina como arte, ¿no? Y es en ese sentido, la periferia urbana está inundada por estos tipos de mensajes visuales en cierta manera, pero hay otros un poco más relacionales, más participativos, sobre todo en esas ciudades o en esos distritos de la periferia urbana. Ventanilla, por ejemplo, los últimos años, a partir de este siglo, se ha ido desarrollando de un distrito de cerca de 10.000 habitantes, ahora tiene cerca de 400.000 habitantes, y el 95% se puede mencionar que es todo es asentamientos humanos, urbanizaciones populares, Pachacute, por ejemplo, que dio inicio a principios de siglo, se forma bajo ese sentido de la migración, ¿no? Y todas esas cosmovisiones, esas estéticas nos inundan y nos pertenecen y nosotros los hacemos parte de nuestras formas de entender y ver y relacionarnos, ¿no? Y en este caso hay dos imágenes que son de una curandera y las de imágenes de los carteles chichas, y así como estas hay otras muchas más formas, tanto visuales como participativas o relacionales, que de una u otra manera también son parte de nosotros, ¿no? Y sobre todo, creo que nos da esa base o fundamento para formular cierto tipo de criterios más colectivos, ¿no? Tanto individuales como artistas, como colectivo, como grupo que incursiona en el terreno del arte aquí en Lima o Callao o en el Perú, ¿no? Marcelo. Gracias. Sí, yo quisiera aquí comentarles un poco de mi trabajo que ven en esta imagen y conectarlo un poco con lo que ya venía mencionando Nancy, ¿no? Con su propio trabajo, esta suerte de reconocer que nos encontramos en una zona fronteriza, un poco lo que ha dicho Wilder también evidencia eso, ¿no? Tenemos socialmente y culturalmente todo el patrón de la modernidad occidental. Sin embargo, tenemos también otros principios que se hacen evidentes con la modernidad. Y ahí, como más o menos advertía Wilder, una suerte de una estética migrante, una estética de sitios como Ventanilla, de la periferia en todo caso, ¿no? El trabajo que ven a la derecha es un estandarte y está hecho de rafia, estos costales de rafia, de plástico que uno encuentra principalmente en los mercados populares, los encuentras, y esto lo convierto, digamos, en el soporte de mi trabajo, ¿no? Vean que es del 2002, son momentos previos, digamos, a consolidarnos como colectivo. Y sobre este costalillo, que mide 2 metros de alto, coloco estas formas de guairuro, pero son hechos de tela de peluche, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay una materialidad migrante, si se quiere, urbana marginal. Hay una simbología que también remite
a esa periferia y a esos otros saberes que no son occidentales, como el guairuro, por ejemplo, aunque aquí también estoy jugando con una estética pop, esa explosana, sobre este tocuyo de plástico, digamos, ¿no? Hay una confluencia de elementos propios de lo que podemos entender, como algunos lo mencionan, una suerte de sensibilidad fronteriza, de pensamiento, por lo tanto, también fronterizo, entre toda esta herencia, bueno, más que herencia, imposición de pronto a ratos, hegemónica y occidental, frente a toda una herencia más bien ancestral que nos acompaña en el día a día, ¿no? Más o menos esas son las reflexiones que acompañan este trabajo en esos años. Wilder, ¿quieres mencionar algo sobre tu trabajo? Bueno, sí, mi trabajo es parte de una propuesta personal que surge a raíz de mi egreso de Escuela de Bellas Artes. Dentro de esta lógica o esta perspectiva de incorporar cierto tipo de estéticas propias, ya sea andinas o de la periferia urbana, o de la migración. Yo cuestiono un poco en cuanto a mi estadía en la Escuela de Bellas Artes, porque de una u otra manera está condicionada por una visión occidental de lo que es arte o pintura bajo cierto tipo de esquemas normativos. Entonces, bajo esta propuesta un poco cuestionadora, reflexiva y crítica, no utilizo lo que tradicionalmente la escuela condiciona como una especie de normatividad que no se discute, que es la pintura al óleo. Yo en esa ocasión, en el 99, cuando egresé, como una propuesta personal, utilicé un patchwork de telas. ¿Por qué? Porque mi familia tiene cierto tipo de tradición con el uso de telas, ha sido confeccionista de telas, tanto mis madres, mis hermanos, mis hermanas, tanto mis ancestros también de una u otra manera están inmiscuidos en esa forma de utilización de cierto tipo de materiales. Y en este caso, en base a ese tipo de estética, cuestiono un poco el formato, no tanto el formato, sino los materiales que se utilizan para desarrollar cierto tipo de pintura. En esta oportunidad, bajo una estética de patchwork, que he visto que las familias de los migrantes siempre desarrollan ese tipo de actividades. Y pues, de una u otra manera incorporo estas imágenes que son parte de mi contexto personal, individual, familiar y ancestral, ¿no? Bajo un esquema formal de un uncu precolombino, y estas estructuras de tocapus, yo incorporo cierto tipo de elementos que a mí me condicionan culturalmente como habitante de un contexto limeño, pero bajo una tradición cultural andina, se puede decir, ¿no? Y estos elementos que de u otra manera incorporan cierto tipo de aspectos occidentales, pero también las discute, las, las, mm, las critican, las reflexionan, y creo que de una u otra manera se enmarca dentro de esta visión de esta línea de fronteras entre lo occidental y lo andino, ¿no? Es una especie de heterogeneidad que subsiste dentro de este tipo de visiones y que a raíz de esto me, me condiciona para que mi producción estética personal o colectiva siempre esté marcado bajo ese tipo de reflexiones de identidad, ¿no? Bueno, ese es el inicio de cierto tipo de propuestas personales que ya van desarrollándose a lo largo de estos años, ¿no? Nancy Biza. Sí, es muy interesante ese tipo de conversaciones porque nos ayudan a darnos cuenta de cosas que nosotros
muchas veces leemos y en realidad hemos estado haciendo, ¿no? En la práctica misma de nuestra existencia, nuestra vida, nuestro compromiso. Aquí hablar, por ejemplo, de pensamiento fronterizo es importante, es decir, escapar, si nos damos cuenta, cada uno de nosotros digamos las generaciones que han estado viniendo en Bellas Artes han sido también muy interesantes, porque estamos tratando de escapar de este molde, digamos, occidental del cuadro, como dice Wilder, al óleo, es decir, estamos tratando de salir de ese molde siempre con nuestra propuesta, nuestra búsqueda identitaria, y se ve reflejado en cada uno de nuestros trabajos. Y es ahí donde hay una especie de rechazo a esta estética y una búsqueda de otro tipo de estética que ahora hay pues muchas formas en que se le puede llamar en formas de lenguaje, como no sé, estéticas decoloniales, estéticas otras, alternativas, y muchas otras que se están reflejando. Y es ahí en esa búsqueda individual en que nosotros tres nos encontramos en Bellas Artes, saliendo ya también de una especie, como digo yo, también de reniego de ese pensamiento occidental y de buscar nuestros espacios, porque recuerdo bien que comencé a llamar a las exposiciones con las cuales yo iba este, como invasiones, ¿no? Al igual que como nos decían a nosotros acá los invasores de las tierras, y yo también comencé a llamar invasiones a las exposiciones a las que iba con mis esteras, con mis palos, con todo. Y es en esa búsqueda que ya comenzamos a reconocernos como que no somos pues los únicos, sino que hay muchos más, y nos encontramos y comenzamos a trabajar ya lo que es un colectivo. Buscar la colectividad es la siguiente parte de nuestra exposición. Marcelo. Ok, gracias. Pero quería comentar algo de estos 2 CDs que son un trabajo también, esta vez ya del 2006, no del 2002 como el anterior, pero que también deja ver un poco lo que vienen comentando Nancy y Wilder, ¿no? Ese interés que siempre hemos tenido por, de alguna manera, sacarnos de encima, no de manera total, en todo caso negociando con eso que se nos impone académicamente, formalmente, cómo se entiende la formación en arte, ¿no? Estos 2 CDs que también son como los típicos que puedes colgar en tu espejo retrovisor, en el auto, en la combi, en la mototaxi, pero esta vez con las imágenes de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Están ellos con un atuendo urbano actual. Tupac, él con un polo de Umbro y ella con un polo de Nike. Y además creo que aquí no se nota, pero tiene también algún piercing por ahí. Recuerdo que en la exposición Cholo, justamente, me parece que Wilder comentó algo de eso al inicio, generó alguna crítica, porque de alguna manera se estaría uno, o estaría yo directamente, burlándome de la gesta heroica de estos personajes, ¿no? Eso me permite, por ejemplo, reflexionar si es que de pronto traer a la actualidad esta gesta, que no es una gesta, digamos, criolla, ¿no? Sino más bien andina, como la idea que tenemos de lo andino puede existir en museos, en postales, en libros, en poesía, en literatura, en el cine, pero nunca sentado a la mesa para negociar de qué manera vamos a vivir en el día a día, ¿no? Si de pronto el Tupac Amaru, Micaela Bastida y todo lo que significan están bien en los libros de historia, pero no para llevarlos tan cerca en nuestra vida cotidiana como en una combi de pronto, ¿no? Me parece que algo de eso hay, ¿no? Ese orden en el que nos movemos cancela, limita un conjunto inmenso de demandas, ¿no?
y las cancela simbólicamente, las cancela a través del arte también, a través de la imagen, a través de la representación, ¿no? Pero también la representación nos da chance de romper un poco esa construcción y filtrar discursos distintos, ¿no? Eso es. ¿Pasamos, Wilder, o quieres Sí, sí, comentar sí, algo? creo que hay que pasar a la siguiente. Conversar un poco de lo que es el colectivo Cholo en el tiempo. Eso es lo que hemos puesto. Creo que el inicio de nuestra actividad surge como anteriormente les comenté, el 2007, específicamente ya como una especie de formar ya cierto tipo de colectivo, búsqueda de los colectivos, de esa experiencia que tuvimos como primigenia que tuvimos como artistas independientes egresados de Bellas Artes y con cierto tipo de visión de identidad o reflexión de identidad más que todo. Y es a partir de agosto del 2007 en la que nos juntamos, ya incorporando otras personas, otros artistas, otras individualidades, para dar inicio a cierto tipo de actividades, siempre en base a, tomando en cuenta la idea de la identidad local como una especie de concepto que en principio nos definía, ¿no? Es así que las primeras actividades que realizamos fue la confección de un stencil que remarcaba un poco lo que en ese entonces pensábamos como parte de nuestra propia vivencia, como parte de nuestra propia reflexión sobre los contextos que nos ubicamos. Considerábamos que esta cultura emergente, que los migrantes e hijos de migrantes que se manifiesta en las periferias de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, también tenían cierto tipo de representatividad, más que representatividad, una autorrepresentación o un autorreconocimiento en función de que los que actuaban en ese espacio eran propiamente hijos de migrantes o migrantes provincianos, o sea, no como en las experiencias pasadas del siglo XX en la que personas o artistas o personas se apropiaban de ese concepto y lo desarrollaban como una especie de encuentro entre lo académico y lo popular emergente. En este caso, hacíamos hincapié en este tipo de autorreconocimiento, este tipo de experiencias que nacían de los propios pobladores, de los propios existentes de estos sectores. Algo que Marcelo y Nancy siempre han remarcado, han mencionado, ¿no? En este caso, eh, creo que nuestro motivo inicial, porque esto ya se fue desarrollando desde 2000, con los años, de 2007 a 2008, participamos en cierto tipo de encuentros en la periferia de Banda, como el Foro de la Cultura Solidaria o en el FITECA, u otras experiencias, ¿no? Marcelo, creo que tienes algo más que agregar. Es algo chiquito sobre esto. Sí, recalcar que se trata de una de las primeras acciones que hicimos como colectivo, con este afiche stencil, que fueron pegados tanto por aquí, por Ventanilla, como por el centro histórico de Lima, como una suerte de presencia, ¿no? De resaltar, recalcar que de pronto Lima no es solamente aquello que el discurso oficial nos dice, ¿no? Que Lima también tiene estos colores y tiene un conjunto de otras prácticas. Y como decía Wilder, la identidad, porque lo que estamos presentando aquí es como una suerte de etapas en el tiempo del colectivo Cholo, ¿no? De esta manera comenzó. Y el tema de la identidad local era uno de los temas centrales en esos inicios, ¿no? Es decir, Ventanilla se constituía en nuestro lugar de enunciación y que, digamos, todos esos prejuicios en torno al paisaje de la periferia era parte de la problemática que queríamos afrontar y que, digamos, podemos trabajar aquí, podemos trabajar con lo que hay aquí, con las personas de aquí, ¿no es cierto?, para reforzar justamente esa identidad local.
Bueno, si de pronto quieres comentar algo sobre esta imagen. Sí, nosotros también comenzamos a hacer excursiones, es decir, ver nuestro espacio ya de acá, ya como conjunto de personas que estamos pasando por los mismos procesos, comenzamos a invitar a amigos, conocidos de Bellas Artes, pero también otros colectivos que ya íbamos conociendo o reconociendo, porque no sabíamos hasta que nos comenzamos a juntar entre nosotros y a ver qué más podemos hacer en el arte, ¿no? Y a reconocer que hay otros, muchos grupos en las otras limas, comenzamos a llamarlos y comenzar digamos, a formar una agenda cultural que no es la que siempre se postula. Vamos a visitar, no solamente cuando vengas al Perú, digamos, la Plaza Mayor, ¿no? El pasado colonial, que está muy bien como patrimonio, pero también la cultura viva, ¿no? Es decir, ya comenzamos a trabajar con conceptos como museo vivo. Y entonces, vengan a Ventanilla, vamos a Pachacute, que hicimos algunas caminatas que fueron terminando luego en la playa, ¿no? Y en los humedales. Y esta fotografía del lado derecho es una de las que tomamos en aquella época. La siguiente, por favor, diapositiva, Marcelo, para pasar a la parte de la 2008-2010, que fue lo que hicimos. Ahí trabajamos varios proyectos y RACE, ¿no? El reciclatorio y el parque automóvil. Nosotros comenzamos a incorporar otro elemento dentro de este trabajo comunitario, que es el de la educación, ¿no? Es decir, nosotros también trabajamos como docentes al mismo tiempo que estudiábamos. Y nos comenzamos a dar cuenta que en esta gesta, digamos, comunitaria, había pues que pensar también en la juventud, en los niños, en qué podemos hacer, cómo podemos nosotros, digamos, contagiar estas iniciativas, estas búsquedas de la memoria, digamos, de los ancestros, de la búsqueda identitaria, pero también hacia los demás. Entonces comenzamos a tocar puertas a los colegios, al municipio, fuimos a los comités de vecinos y caímos pues en Pachacute como la zona donde podríamos trabajar más, ¿no? Y además que está acá mismo en Ventanilla. Y entonces ahí sin todavía utilizar el término de gestión cultural o como gestores culturales, comenzamos a trabajar también con elementos de la problemática medioambiental. Entonces, hay varios proyectos que hicimos donde invitamos, por ejemplo, a algunos como los reciclatones, a los niños, a los padres de familia y a los colegios a participar a partir de materiales reciclados y a partir de eso ya comenzar a generar esculturas, teatro, comenzaron a venir también amigos de lo que se llamó la RACE, ¿no? La Red de Agrupaciones Culturales Emergentes, y a comenzar a intercambiar también talleres. Ellos traían acá para nuestra población y nosotros íbamos luego allá a ofrecerles un mural o algún taller también. Entonces, es interesante reconocer que elementos como la participación vecinal, como los aliados o la búsqueda de la colectividad, que tenga duración en nuestra propia comunidad, en el hacer, y que el arte sea un medio más que un fin, son cosas que nosotros íbamos reconociendo con el mismo proyecto. Es decir, no veníamos con ideas preconcebidas, sino íbamos aprendiendo en el mismo proceso en el que íbamos llevando a cabo nuestras ideas. Sí, yo quiero recalcar este aprendizaje que fuimos desarrollando en esta segunda etapa, digamos, sobre la gestión cultural, ¿no? La gestión cultural participativa, en alguna medida comunitaria, porque, digamos, para seguir recalcando
algo que ya hemos dicho antes, la formación que hemos recibido en la Escuela de Bellas Artes no, en ese momento al menos, no nos brindaba, digamos, recursos para la gestión cultural. Entonces es algo que nosotros fuimos como conociendo en el camino, ¿no? Y identificando cuáles son las necesidades para lograr sacar adelante los proyectos, como bien dice Nancy, no como una imposición, sino como una participación compartida con los vecinos. Uno de esos trabajos es este parque autoarmable, ¿no? El trabajo estuvo muy marcado por el reciclaje, ¿no? Por eso también el interés por el medio ambiente entró como un tema en nuestras conversaciones y discusiones en ese momento. Digamos que el barrio participa con hubo toda me parece que fue todo un fin de semana, sábado y domingo, de puro reciclaje, para que el siguiente domingo, perdón, el siguiente fin de semana, sábado y domingo, ya era la construcción de este parque autoarmable, ¿no? Esa es una imagen final, digamos, celebrativa de esas jornadas que tuvimos en la creación de este parque autoarmable en Nueva Esperanza, en Pachacútec, en Ventanilla. Es importante también mencionar, antes que pasemos a la siguiente etapa, que además de la participación vecinal, buscamos también aliados de artistas, ¿no? Artistas que venían de todas partes de Lima. Y ahí también se unió, por ejemplo, arquitectos de la UNI, que también estaban en la búsqueda de lo colectivo y que luego también trabajaron con la Gran Marcha de Muñecones, en el Fitecantropus, ¿no? Es otro proyecto que ellos gestionaron por allá. También fuimos a lo que es Cantagallo, también se armaron otros parques por allá. Claro, eso fue con el colectivo Sitio, ¿no? De arquitectos de la UNI. Wilder, de pronto Sí, quieres comentar esa tercera etapa. sí, solo recalcar que desde 2008 al 2010 tuvimos esa experiencia con otros colectivos o de las periferia urbana, que dio como resultado la creación de la red de agrupaciones culturales emergentes, que tuvo cerca de 2 o 3 años de funcionamiento, que fue una etapa previa a lo que posteriormente la Municipalidad de Lima desarrolló como el programa de Cultura Viva Comunitaria o Festivales de Cultura Viva del 2011, en la que nosotros también participamos. Y posteriormente el Ministerio con el Ministerio de Cultura, el programa de Puntos de Cultura, que ahora actualmente somos parte, ¿no? Pero a partir de 2010, ya de manera individual, con ese tipo de bagaje de conocimientos que nos trajo pertenecer a esta red de distintas agrupaciones culturales de la periferia urbana, en la que nosotros mismos fuimos conociendo y reconociéndonos, fuimos aprendiendo el trabajo en el mismo, en el mismo terreno. Ya en 2010 al 2015 creo que hicimos cierto tipo de proyectos en las que bajo esas perspectivas aprendidas o reconocidas, formulábamos cierto tipo de visiones en las que el trabajo con la comunidad era lo principal o lo más, lo que nosotros consideramos más importante. A partir de sus propias experiencias de vida, a partir de sus propias visiones de ser habitantes de estas periferias, de ser habitantes migrantes e hijos de migrantes provincianos. Y uno de estos proyectos en los que nosotros consideramos
que sea parte de nuestro proceso de difusión fue el tejido comunitario que fue en 2011, en la que mm, actuamos en uno de los asentamientos humanos de acá de Ventanilla, a invitación de una curadora peruana que nos propuso esta idea de hacer una especie de tejido y que posteriormente esta muestra, este registro iba a ser parte de una exposición en Suecia. Y es por eso que bajo todo este bagaje que nosotros hemos reconocido de nuestras experiencias, quisimos proponer este tipo de tejido social, se puede decir, tejido en la que la comunidad misma participaba, en la que la comunidad misma era parte de sus reflexiones, este reciclaje con distintos tipos de materiales que de una u otra manera nos permitía hacer que distintos personajes incorporen a la creación, la co-creación de este tipo de actividades. Nancy, tú creo que podrías mencionar el desarrollo en que posteriormente fue esta experiencia. Claro, Wilder. Sí, es importante mencionar también que a veces hablar de lo comunitario es bastante complejo, ¿no? ¿Qué es lo comunitario? Tú y yo, o los vecinos, o solamente lo que se puede denominar lo andino, o cómo se trabaja lo comunitario. Nosotros hemos ido encontrando diferentes respuestas a través de los trabajos, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, era hablar con cada vecino, dejarles material en la puerta, informativo, diciéndole que vamos a hacer una campaña de reciclaje de bolsas, también para amarrar con el tema del medio ambiente, y luego hablar con el comité vecinal de acá del barrio y comenzar a pensar dónde poder encontrar un espacio donde poder albergar este proyecto porque además son estos como tejidos ancestrales que ahora se vuelcan a través de la recolección de bolsas y un enorme bastidor, ¿no? Eran dos bastidores los que nosotros mandamos a hacer y trenzar estas bolsas para poder encontrar formas que cuenten un poco la historia del barrio. Entonces ahí comenzamos a trabajar con la microhistoria de barrio, y un poco el inicio de las esteras y cómo se fueron formando las casas y todo, y para encontrar un poco ahí las respuestas a quiénes somos y cómo venimos a partir del propio tejido, ¿no? Esto luego lo dejamos en el colegio de la zona, ya haciendo una ceremonia con los niños y con los maestros para que reconozcan el valor de estos proyectos más en el proceso que en el mismo producto final. Y luego también hicimos otros proyectos como el proyecto en el centro de Lima, que se llamó Reversible Patrimonial, que también tiene que ver con tejidos sociales, con tejidos humanos, y ahí me acuerdo que les llevamos unas cámaras de estas que no son digitales, sino que, ¿cómo se llaman? De rollo, ¿no? De rollo. Analógicas. Ajá, las cámaras analógicas, y comenzamos también el proceso previo de conversar con uno, a ver a tocar puertas, y a quién le podría interesar esto, y cambiar, porque la representación en el arte también es colonial, ¿no? Es invasiva y colonial. Nosotros siempre representamos al otro
y no le pedimos permiso, no sabemos quién es, ¿no? Y digamos que la estética, la mirada eurocéntrica del arte es bastante colonial en el sentido de apropiarnos del otro en la representación. Entonces, en ese sentido, para darle la vuelta, le entregamos las cámaras, ellos, los que aceptaban, ellos mismos buscaban el momento ya íntimo, familiar, para tomarse las fotos y ellos decidían qué mostrar. Entonces, nosotros recogíamos el material y ahí recién veíamos lo que ellos nos querían dar, ¿no? Y la idea era que estas imágenes o estas, digamos, proyecciones de cada quien iban a estar colgadas en toda la avenida, en las propias fachadas, como una especie de transparencia, de visión de la transparencia de lo que es el otro lado del centro histórico de Lima, ¿no? Porque es en este jirón Contumaxá que está en paralelo con la Plaza San Martín. Bien, pasamos este cuarto momento, digamos, de la evolución del colectivo Cholo. Aquí lo que vamos a reconocer, o en todo caso lo que nos va a interesar dentro del colectivo, es ya una mirada un poco más, bueno, siempre ha estado presente la mirada crítica, ¿no? Pero digamos que aquí quizás tendríamos un poco de mayores herramientas para reconocer esta estructura colonial en la que nos movemos como sociedad, como cultura, y identificarla además como parte fundamental del problema, ¿no? Y tratar de que los proyectos que empecemos a desarrollar nos permitan de alguna manera señalar, cuestionar o incluso develar también esa colonialidad, ¿no? La imagen que están viendo ahí corresponde a un proyecto desarrollado en la ciudad de Quito, en Ecuador, y que, digamos, permitió o constituyó varias reuniones en diferentes comunidades alrededor de una pambamesa, que es como extender en el mismo piso, en el mismo campo, estos manteles o telas, y todos traían algún tipo de comestible para compartir. Este era el pretexto ideal para empezar a entrar en estas memorias del barrio también, ¿no? Todos estábamos ahí alrededor de los vecinos y alrededor de la comida para conversar sobre esas memorias barriales, pero también memorias ancestrales que quedan, como decíamos, ocultas, ¿no? Por la lógica urbana, la lógica moderna, el desarrollo, el progreso, van ocultando de alguna manera todas esas memorias, y proyectos como este intentaban más bien generar el espacio para no solamente recoger y recuperarlas, sino más bien activarlas, ¿no? Activarlas entre los propios vecinos. Esas memorias recogidas en estas reuniones a través de la Pampamesa, lo que nos permitía es construir una suerte de documental, digamos, una producción audiovisual, y luego compartirlas con estas comunidades, pero de manera indirecta, en el sentido de tomar una línea de transporte público que unía estas tres comunidades con las que trabajamos, y estos transportes públicos tenían dentro de su servicio una pantalla de televisor, que pocas veces la utilizaban, siempre estaban apagadas, ¿no? Pero las tenían ahí, ¿no? Entonces fue el soporte y el medio que encontramos perfecto para pasar este documental. Entonces, en la medida que las personas iban, digamos, a su trabajo o X cosa, tenían la ocasión de ver y escuchar estas memorias compartidas por estas tres urbanizaciones de la periferia también del sur de Quito, ¿no?
¿Quién quiere comentar algo Sí, más de esta etapa? sí, sí, es interesante también porque acá nosotros comenzamos a reconocer algo que lo dice, por ejemplo, Sueli Rolding, ¿no? En esta pregunta que ella plantea sobre qué puede el arte, ¿no? El arte puede curar, puede sanar. Entonces, en esta etapa nosotros comenzamos a darnos cuenta que los procesos de desprendernos de esta cultura occidental, colonial, son muy, muy complejos, ¿no? Estamos invadidos por ello. Entonces, nuestro día a día es una competencia esclavizante y enfermiza en la que nosotros estamos inmersos y es casi imposible poder salir. Entonces, ver a la sociedad en su conjunto como una enfermedad en la cual no hay cura es bastante patético y triste, ¿no? Ya tenemos varios autores hoy en día que nos hacen remarcar, y más en el sentido en el que estamos ahorita, por ejemplo, a través de esta enfermedad mundial, ¿no? Entonces, ese abismo nosotros lo vemos como que hay una posibilidad a través del arte, ¿no? Un arte que busque compartir, sentarnos a algo tan cotidiano como la comida, y que eso sea un pretexto para poder dialogar entre personas que no nos conocemos, pero que tenemos historias en común, como estos pueblos que encontramos en Ecuador, que también son parte de ese otro conjunto de provincianos que llegaron a la capital de Quito. Entonces, y buscar en esa conversación aquellas raíces ancestrales de los abuelos y abuelas, y que lo escuchen los niños que están presentes, es nuestros objetivos, ¿no? Buscar que a través de esos procesos de memoria, ellos encuentren una especie de sanación identitaria. Y creemos que eso es parte de un proceso de escapar o de situarnos, ¿no? Incomodarnos para poder entrar a procesos ya de colonización. Entonces, encontrar esas memorias es también un poco reflejar que seguimos aquí, que seguimos resistiendo como poblaciones, y era hermoso y emocionante encontrar esas historias, ¿no? Encontramos, me acuerdo, un grupo de abuelos que también están allá reuniéndose, trabajando, porque tienen estos centros, estas casas que además las llaman centros comunitarios, y nosotros ahí encantados escuchando sus historias y ya en los otros proyectos que nosotros también hemos avanzado. Por ejemplo, acá en Lima hicimos un proyecto que se llamó en esa misma época, que se llamó Lima de Ambulante, justamente en el año en que Lima celebraba sus 480 aniversario de la independencia, ¿no? Y ahora que hemos celebrado este año los 200 años, celebrarlo nos parece bastante irrisorio, ¿no? Y no tendríamos que celebrar nada, porque nosotros, si reconocemos que somos parte de un pasado mucho más atrás, ¿no? De la cultura Lima, la cultura Ishma, entonces no tendríamos por qué celebrar esos 200 años. Entonces es ir hacia esas memorias. Nosotros creemos que es un camino para poder encontrar esos procesos de desquite, o bañados, o limpia de lo sacudida de lo occidental. No para rechazarlo, sino para tener derecho, ¿no? A tener otras formas o otras raíces. Esos reconocimientos nos dan fuerzas para poder resistir. Sí, justamente esta idea de la sanación se suma como parte de la reflexión del colectivo por estas ideas de entender la modernidad como patología. Hay el concepto de herida colonial
se convierte también en un elemento constante en nuestras conversaciones en esta última etapa, ¿no? Wilder, ¿de pronto quieres comentar? Sí, remarcar un poco que a lo largo de los años hemos ido acumulando cierto tipo de experiencias que nos han servido a nosotros para incrementar nuestros criterios y reflexiones acerca de nuestro trabajo, ¿no? Ya sea en lo colectivo, ya sea conceptos de la periferia urbana, ya sea conceptos de lo comunitario, de lo relacional, que aún con conceptos de identidad, que aún en estas últimas etapas lo venimos remarcando e ingresando a otros nuevos criterios, otras nuevas perspectivas, otras nuevas reflexiones, que creo que de una u otra manera contribuyen a formar cierto tipo de tejido estructurado que da sustento como proyecto, como colectivo, ¿no? Y para nosotros nos parece importante que este tipo de reconocimientos a lo largo de los años siempre se va a ir incrementando y va a haber cierto tipo de reflexiones. Ahora actualmente estamos reflexionando sobre cierto tipo de conceptos y que se incrementa, ¿no? Se incrementa y que nos da cierto tipo de riqueza reflexiva, ¿no? Sobre nuestro trabajo y que con el tiempo vamos, yo pienso, considero que eso va a ir incrementándose. Especialmente uno de los últimos proyectos, que es un video también bajo la perspectiva de lo participativo, comunitario, que ha sido una especie de convocatoria que se inició este siglo. Uno de los proyectos en la que participamos por una invitación de una Bienal del Sur que sucede en Venezuela, y en la que nos pusimos de acuerdo para reflexionar un poco sobre aquellas memorias que de una u otra manera nuestros habitantes aún conservan, pero no se manifiestan, ¿no? Es en ese sentido que lanzamos una convocatoria para poder recuperar ese tipo de memorias que la gente tenía y que nos enviaron sus grabaciones, y con eso poder recrear un poco, o formalizar un poco este tipo de presentaciones. Creo que, Marcelo, creo que vamos a ver un poco el video. Claro, quizás vemos primero el video que dura poco más de 5 minutos, creo, y luego lo comentamos y con esto vamos terminando también nuestra participación. Sí, voy a presentarlo. Anira qhanatatqipana, hamachinakaja, sumpin warurt'awi nakapampi pachwiltayaneja, ukhamarakiw hiwasanakaja, warurt'awi nakasampi, markasa summa nairaru sartayaña. En los mercados, las plazas y los tianguis siempre encuentras el puesto de plantas. Recuerdo que mi mamá compraba un ramo y las usaba para hacernos baños de asiento. Preparaba la tina que solía usar para lavar las cobijas, le agregaba agua caliente y la mezclaba con el agua de las plantas medicinales. La acción de bañarnos puede ser en sí misma una práctica de sanación. El baño se puede hacer con agua fría, caliente o vapor, y si en el vapor la medicina de las plantas está presente, como en temazcal, respirándola nos estamos sanando. Pero los baños también se pueden hacer de tierra. Alguna vez que mamá nos llevó al río en el pueblo, nos cubrió de barro. En aquel tiempo, en el pueblo no había dulces comerciales ni jabón comercial, era todo muy tradicional y natural, y el barro con sus minerales cumplía su función exfoliante. Los baños también son de sol. De mi abuela aprendí que para aliviar el dolor de huesos había que darse baños de sol. Finalmente, en la sierra también recibimos baños de aire. Arriba en la montaña se disfruta del soplo del viento. El aire es también un portador, que sana o enferma. Por ello, uno debe cuidarse también de los malos aires. Tantas cosas que nos ha dado Dios. El aguaymanto, que ahora tantas cosas. Era hierba mala. Igual que los berros. Había berros, ahora ya no veo berros. Una persona anémica tenía que comer berro.
Cuentan que había un señor que le dio tuberculosis y no había cura para la tuberculosis en ese entonces. Entonces al tuberculoso lo botaban lejos de la ciudad y él tenía que, ya estaba en sus últimos días, tenía que morir. Entonces este señor, como lo botaron cerca de de un río, este señor dice que se arrastraba, tomaba la agüita del río y se comía el pastito que encontraba ahí. Y al tiempo se curó, regresó a su casa. Cuando lo vio el médico, vio que sus pulmones estaban nuevos, que se había alimentado más de un año, con berros y agua de río. Era todo lo que él había consumido. Entonces, la tierra nos da todo. En el municipio colombiano de Tensa, en el departamento de Boyacá, mi abuela Tránsito me contaba que ahí se cogía un insecto que está debajo de las piedras, una marranita. Se cogía y con la mano puesta del orzuelo que hubiera salido en el ojo, se espichaba ese insecto y se dejaba que se secara unos minutos. Después el insecto caía y el orzuelo desaparecería. Yo recuerdo que cuando un niño o una niña ha tenido esta sensación de haber sido asustado por alguna energía, lo que hacía mi padre era que el niño o la niña cuando ya está durmiendo, exactamente a las 12 de la noche, toda la casa estaba como que en penumbra, lo que hacía él era agarrar la ropa utilizada por el niño o la niña, ir a un espacio de la casa con mi ropa y con la correa le daba a esta ropa y pedía que la energía, el ánima vuelva otra vez a estar como estaba antes, porque había sido asustada. Una forma de que este espíritu vuelva otra vez a ser lo que era, ¿no? Diciendo, repitiendo que vuelva, que su espíritu vuelva a estar bien. Y hacía un rezo, ¿no? Y al día siguiente, el niño, la niña, cambiaba completamente de semblante, de aura, de energía. Su energía había vuelto a ser acomodada en este cuerpo físico. Una receta muy antigua que la practiqué durante años y hace muchísimo tiempo, era cuando mis hijos eran pequeños. Vine de Tacna trayendo un barro especial al que se le llama greda, un barro finísimo. Creo que con eso hacen cerámica. Bueno, esto salía al día siguiente que se hacía el riego en las acequias. Yo esperaba que seque y lo guardaba, porque me dijeron, y lo practiqué, de que haciendo barro de esa greda, echándole agua, soltándola, se ponía en la barriguita de los niños cuando tenían fiebre. Lo hice por varios meses, hasta que se me fue gastando. Pero para yo poderla usar más, la ponía al sol, porque también me aconsejaron de que se podía usar varias veces. Bien, ese fue el video que es uno de los últimos trabajos que hemos desarrollado en el colectivo. Es Hampi y se subtitula Las voces del silencio, ¿no? Creo que más o menos va quedando claro. Como decía Wilder, quisiera recalcar esta idea del proceso. Hicimos una convocatoria por las redes sociales, quienes podían compartir con nosotros audios de estos saberes familiares, ancestrales, a modo de curación, que pudieran compartirlos con nosotros para un proyecto, y finalmente fue, digamos, los audios recogidos en este video, como esas voces silenciadas, esas voces a las que están presentes, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, pero formalmente y oficialmente se las entiende como tradicionales en el sentido despectivo,
como no sé, que no alcanzan un saber importante o hegemónico para ser aplicados libremente, ¿no? Aunque en la práctica es así. Compañeros, ¿quién quiere comentar algo más sobre Hampi? Sí, reflexionar un poco sobre las formas en las que el audio se visualiza, ¿no? Hemos utilizado un unku, que es una prenda prehispánica inca, y estos especies de cuadros a manera de tocapus, y cada cuadro, cada tocapu representa una especie de experiencia personal, para hacer una especie de amarre con estas memorias de diseño, de formal, y para tener presente que hay cierto tipo de continuidades que hasta ahora subsisten en el tiempo y que a nosotros nos ha servido como una especie de comunicar, así como existen estas voces silenciadas, subalternizadas, estas formas de conocimientos que no se toman mucho en cuenta, tal como Marcelo lo manifiesta. También existe cierto tipo de criterios formales en la que también nosotros consideramos rescatar, ¿no? Y revalorar y recordar y memorizar como una forma de establecer este tipo de conexiones, ¿no? Con nuestra memoria. Nancy. Sí, creo que ahora vamos a pasar a nuestros invitados, o sea, las personas que nos están invitando para ver si hay algún comentario. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Bueno, he estado yo muy pendiente. Gracias de todo por haber compartido con nosotros sobre su experiencia. Creo que es muy vitalizador, sobre todo el hecho de conocer este tipo de experiencias que desarrollan aspectos artísticos, estéticos y de concientización, creo, en cierto modo, ¿no? Desde una periferia, fuera de la ciudad, fuera de los círculos que ya están preestablecidos y muchas veces cerrados y ensimismados, pues, ¿no? A veces hasta una autofelación que llega a entorpecer quizá el mecanismo de razonamiento y crítica que es muy básico y muy necesario para todos nosotros y sobre todo en aspectos artísticos, pues, ¿no? Y sobre eso también quería recalcar un comentario que me decía Elier por interno, pues, ¿no? Que es lo interesante de conocer estas bases sobre las que ustedes han desarrollado su trabajo, porque muchas personas, hablando ya de zonificaciones urbanas, ¿no? Muchas personas en otras zonas urbanas no conocen y piensan que los asentamientos humanos, piensan que las periferias de la ciudad son fenómenos o cuestiones que solamente aparecieron, pues, ¿no? Y se desconoce completamente todo el procedimiento, todo el proceso, muchas veces todo el significado y los conceptos sobre lo que esto se ha construido o que han ido apareciendo paulatinamente, ¿no? Y sobre eso había una precisión que quería hacer, que me parece muy valiosa en retrospectiva y en comparación con otros colectivos que se han dado y que han trabajado aspectos periféricos o artísticos populares en el Perú antes, ¿no? Y es que, a diferencia de estos colectivos, ustedes han nacido o han iniciado dentro de estas circunstancias y de estos contextos urbanos, ¿no? Y distintamente a otros colectivos que han aparecido de modo exterior y que han tomado quizá como argamasa lo que sucedía o lo que podría haber pasado en esas periferias. Ustedes salieron de las periferias en buena cuenta, ¿no? Y ahí justo quería hacer una consulta, retomando el hecho de las etapas que ustedes han comentado sobre el colectivo, ¿no? Hay una segunda etapa que tengo acá mapeada. Espero llegar o coincidir con lo que ustedes habían dicho. Que en una primera etapa ustedes empiezan de un modo bastante singular, ¿no es cierto? Empiezan de un modo muy, digamos, no individual, ¿no?
ustedes empiezan a desarrollar sus capacidades o sus manifestaciones estéticas, artísticas de un modo individual, y luego se van encontrando, y en una segunda etapa, ustedes buscan realizar esta cuestión de la socialización del arte, ¿no? Entran a proyectos más comunitarios, proyectos más sociales, ¿no? Haciendo un paralelo, más o menos lo que pasa con estos talleres mágicos en Medellín, en Colombia, ¿no? Que han sido instrumentos de cambios, en ese caso de cambios urbanos, básicamente. En el caso de ustedes ha sido una cuestión de desarrollo más artístico, sentimental, de sensaciones, de toda la cuestión estética y sobre todo de la concientización de ese proceso de descolonización que han mencionado varias veces, ¿no? Y creo que sobre eso cabe una pequeña precisión, pues, ¿no? Creo que Wilder en varias ocasiones ha mencionado la característica esta de que el arte, o bueno, él se sentía de cierto modo un poco imbuido en el hecho de que el arte occidental tiene ciertos parámetros a los que ustedes, desde su contexto, veían que no, algunos conceptos, algunas ideas no encajaban, ¿no? Entonces creo que la precisión es básicamente el poder entender que nosotros como sociedad prehispánica, o los remanentes que tenemos de la sociedad prehispánica todavía, como en el último proyecto de Hampi que han presentado, respondemos como sociedad a un modo, a un mecanismo de experiencia artística, llamémosla artística, o de fenómeno artístico, mágico, muy distinto al occidental, ¿no? Nuestros procedimientos son mucho más verbales en muchos casos, no tan visuales, no tan estáticos como los museos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque también ustedes mencionaron un proyecto que realizaron en Quito, que buscó salir del cubo blanco, ¿no? Salir del espacio parametrado y buscar el espacio fuera, en las calles, ¿no? Y creo que eso me parece muy interesante en todas las propuestas que ustedes han llevado o nos han explicado y han llevado a cabo, ¿no? El hecho de entender cuál es nuestro lenguaje al momento de querer utilizar estas vías artísticas, ¿no? Estas vías mágicas que nos brinda el arte, para poder exteriorizar y concretizar para exteriores lo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Y que no corresponde muchas veces al sentido occidental del arte. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta, ¿no? Quizá para redondear algunas ideas de toda la exposición, y quisiera que si la pueden responder de modo individual, ¿no? Cada uno con su apreciación. Y es, básicamente, ¿qué es lo que creen que todavía se puede decir desde el arte, con el arte, para el arte, en aspectos periurbanos ahorita del Perú, ¿no? Buscando un poco romper el esquema solamente de Lima, buscando responder esta pregunta no solamente para las periferias urbanas limeñas, sino para las periferias urbanas también, digamos, arequipeñas, puneñas, Tacna, Trujillo, ¿no? Donde en cierto modo también las periferias no responden a un mismo proceso de consolidación, ¿no? ¿Qué es lo que el arte todavía podría o debería hacer? No sé si alguno de ustedes, quisiera que esta pregunta la pueda responder de modo individual los tres, ¿no? Pero ustedes digan, ¿quién se anima a poder precisar primero? A ver, si me permiten, me lanzo. Yo creo que, o sea, partiendo de la premisa de que o sea, esa encrucijada en la que nos encontramos, esa frontera que habitamos entre lo hegemónico occidental y lo ancestral, digamos que ambas cosas nos constituyen, una acompañada del sentido común, que sería la occidental, que casi no hay que defenderla porque ya hay todo un estatuto de verdad que la sostiene. Obviamente que hay que cuestionarla, pero está ahí. Y por el otro lado, toda la herencia y las memorias, y por herencia no quiero decir algo que del pasado nos viene,
que es así, pero está presente, vive con nosotros en la actualidad. O sea, en ese contexto, me parece que el arte tiene todavía muchísimas posibilidades, ¿no? Hay una potencia enorme para rasgar, para quebrantar, para diluir, si se quiere, toda esa estructura, como digo, acompañada de ese estatuto de verdad. El arte todavía puede señalar de manera poética, de manera política, de manera ética, esa construcción, esas narrativas que sostienen esas verdades, que en realidad son eso, construcciones, y que en gran medida juegan en contra de nuestras herencias, ¿no? Van en contra de estos saberes propios. Entonces creo yo que desde el arte, desde lo simbólico, desde las estéticas, desde las narrativas, de lo oral, porque es cierto, la oralidad ha sido algo que nos viene interesando en estos últimos años mucho. Creemos que ahí hay mecanismos para existir distintos del lenguaje escrito, del lenguaje visual, digamos, que tienen también sus potencias, pero también tienen sus limitaciones, ¿no es cierto? Entonces creemos que en la oralidad hay posibilidades, no quiero decir nuevas porque no son nuevas, son milenarias, son añejas, pero que el arte occidental de pronto no las ve con esa posibilidad, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el trabajo creativo y artístico, político, tiene todavía mucho que hacer. Sí. Sí, bueno, quisiera comentar también algo en bases con respecto a la pregunta. Las posibilidades desde este punto de enunciación, yo creo que todavía son pertinentes, son válidas y son que necesariamente tienen que salir de la llamada, al menos es mi punto de vista, ¿no? Institución, arte o cultura, ¿no? Cuestionar cierto tipo de epistemes que se basan en cierto tipo de ontologías, que eso todavía no se reflexiona en el nivel artístico, cultural, ¿no? Y doy como ejemplo cierto tipo de políticas que el Estado se ha apropiado, por decir, cultura viva comunitaria, que nació como una forma de poder desarrollar cierto tipo de experiencias que de una u otra manera liberen o incorporen cierto tipo de criterios más amplios, más incluyentes, pero a lo largo de los años se ha ido institucionalizando hacia cierto tipo de formalidad. Voy a apropiarme de la palabra burguesa, no sé si o criolla, pero desde mi perspectiva creo que se necesita salir de este tipo de institucionalidades que por los años se han ido apropiando el Estado como forma de aclimatarlos hacia cierto tipo de perspectivas un poco más modernas o posmodernas, ¿no? Yo creo sí en la institucionalidad otra o alterna. No, desconfío mucho de ese tipo de redes que se forman para simplemente hacer lo mismo, hacer arte o hacer cultura, sin cuestionar, sin reflexionar este tipo de epistemes, ¿no? Hay autores que ya cuestionan el concepto mismo de cultura. Hay pensadores indígenas, sobre todo del lado indígena, como Atahualpa Oviedo o Aura Cumes, que reflexionan acerca de este tipo de sentidos que se han venido apropiando, cuestionan la decolonialidad, cuestionan los conceptos de cultura, cuestionan otras cosas, y que a mí me pone también a reflexionar, ¿no? Y puntualizar más que es el aspecto de memoria y comunidad creo que son pilares fundamentales para salir de este tipo de entrampamiento que nos condiciona mucho la institución arte o la institución cultura, y no solo en Lima. Yo no estoy hablando solo de Lima, sino estoy hablando a nivel de Perú en su conjunto, ¿no? Que en las distintas regiones hay elementos que pueden fundamentar para
poder construir cierto tipo de relacionamientos o razonamientos para salir de ese tipo de estructuras formales, ¿no? Bueno, al menos esa es mi reflexión, o tengo otros criterios que quizás en otras oportunidades podrías conversar. ¿Nancy? Sí, sí, por supuesto. Esta pregunta me hace acordar una vez que fuimos a visitar a Aníbal Quijano, cuando todavía estaba entre nosotros. Lo visitamos con Marcelo. Y me acuerdo que fuimos a llevarles a hablar con él y comentarle sobre nuestra experiencia. Él, él nos cuestionaba bastante el hecho de decir, pero ¿qué de diferente hay, no? ¿Qué de nuevo me traen? Si es casi lo mismo que siempre las representaciones del arte toma de este pensamiento occidentalizado. Y después de esa entrevista nosotros nos hemos venido cuestionando más todavía, cada cosa que nosotros hacemos siempre, nos hemos estado autoevaluando y con mucho cuidado, ¿no? De las cosas que hacemos, porque ¿cómo escapar? ¿Cómo escapar de las mismas representaciones, de las mismas, del mismo formato, del molde, de la galería, del arte mismo, si el mismo palabra arte tiene sus problemas coloniales, ¿no? Del mismo lenguaje que estamos usando ahorita también. Entonces, esa es una de las cuestiones que siempre nosotros nos estamos mirando al espejo cada vez que hacemos estos proyectos, ¿no? Entonces, no creemos que se trata de hacer por hacer. Es casi como repetir. Y la docencia creo que es una de las herramientas que nos ha ayudado bastante en la Escuela de Bellas Artes, en colegios, en las propias UGELs, ¿no? Que ahorita estoy, por ejemplo, trabajando con profesores de arte y cultura que enseñan en colegios a nivel nacional. Entonces, ¿cómo enseñar arte? ¿Qué buscar que los jóvenes generen? ¿Qué más puede el arte? Son cosas que siempre nos tenemos que cuestionar. Yo creo que creemos que todavía se puede del arte cuestionar, ¿no? Tenemos que cuestionar todo lo que hacemos, desde nosotros mismos, las cosas que decimos, porque las tareas que dejamos, las actividades que realizamos, los formatos que usamos, pueden ser repetidores del esquema colonial, que no solamente se debe quedar eso en papel, ¿no? Sino cómo poder producirlo. Y yo creo que esa es una tarea que nos va a tomar toda la vida, de poder desprendernos, ¿no? Desengancharnos de este molde y recuperar las voces, las memorias, despertarlas, es, creo, un papel que nosotros estamos asumiendo desde Cholo. Y para eso nosotros también sacudimos del papel del arte o del artista, ¿no? Entonces dejamos hablar al otro. Nosotros solo somos oyentes, nosotros somos impulsadores de esas memorias a través de preguntas. Ahora estamos en otros procesos también que se llaman consultorios de las memorias, en un proyecto que estamos haciendo este año que se llama Sonar la Ciudad. Entonces nosotros vamos y preguntamos y nos quedamos ahí todo el tiempo necesario, que escuchando la memoria de las personas que nos está relatando su historia, porque a través de ese proceso de escucha creemos que están yendo hacia la memoria y hacia las raíces, ¿no? Entonces, por ahí es nuestro camino, estimado. Gracias. Gracias. Justo ahora, con algo que mencionaste, ¿no? De sacarse de encima, de colonizarse, todo eso, algo que también mencionó Marcelo en un momento de su exposición, ¿no? Me pareció interesante y me gustaría que pudieran ahondar, no sé, alguno de ustedes o el propio Marcelo, ¿no? Él mencionó esto, sacarnos de encima negociando, ¿no?
me gustaría que pudieran precisar cómo se dan estos procesos en su trabajo, precisamente, desde el aspecto estético, artístico, desde el aspecto también político, pues, ¿no? Su trabajo tiene mucho que ver no solamente con la propuesta unilateral, sino muchas veces con la interrelación que se establece y la interacción que se da mediante en este caso, el promotor, el artista, en este caso ustedes, ¿no? Y la comunidad, pues, ¿no? Entonces quisiera saber si pueden precisar, quizá Marcelo pueda precisar esto, ¿cómo se dan esos procesos de negociación dentro de este marco de sacarse de encima? Bacán la pregunta. Yo creo que en esa negociación estamos siempre, ¿no? Siempre, a veces de manera más consciente o a veces no tanto. Recuerdo que en esta misma exposición Nancy hablaba de su experiencia cuando empezó a desarrollar estos enclavados en la Escuela de Bellas Artes, talleres pensados para pintura de caballete. Ella está recogiendo cartones, triplés, madera, y clavando ahí, haciéndole bulla a los artistas que necesitan concentrarse para su inspiración. Entonces, ahí hay una negociación evidente, me parece, ¿no? Bueno, viene la autoridad y le dice, la invita a salir, ¿no? Esto no puedes hacerlo aquí. Entonces, Nancy negocia, incluso me parece a mí, con la arquitectura de la Escuela de Bellas Artes, encuentra finalmente la azotea, el techo como espacio para trabajar, ¿no es cierto? Si lo vemos desde la perspectiva del recurseo, digamos, ahí hay maneras de negociación, incluso diríamos hasta, yo podría decir, estéticas de negociación, ¿no? Maneras de hacer las cosas en lugares donde se puedan hacer. Digamos que la estructura oficial, siempre como una narrativa, va a dejar filtros, va a dejar huecos, digamos, ¿no? Ninguna narrativa puede tapar completamente todo, ¿no? Y son esos intersticios, esos huecos, donde uno podría meterse a negociar. Claro, la negociación quizás uno la puede entender como que dos o más personas se sientan con la intención de negociar. En ese sentido, no necesariamente el poder está ahí como para dispuesto a negociar con nosotros. Hay que sacarle un poco la vuelta para obligarlo, si se quiere, a negociar. Claro, obligarlo en pequeño, en la escala que podemos, digamos, ¿no? En la escala que se nos permite negociar, sacándole la vuelta a nivel de símbolos, a nivel de narrativas, a nivel de discursos y a nivel de estética, sin duda, ¿no es cierto? Creo que ninguno de nosotros tres hace bastante tiempo no pinta al óleo, ¿no? No pinta sobre lienzo, en caballete, digamos, con todo ese ritual que esto supone, ¿no? Entonces, digamos que por ahí yo reconozco y veo la negociación, siempre buscando otros materiales, otras referencias, y no por el afán de ser creativos, ¿no? De salirse del molde, no, sino porque hay toda una historia olvidada, dejada de lado, como dice Miñolo, robada, memorias robadas, que uno intenta desde estas estéticas recogerlas, recuperarlas e incorporarlas en su propia vida, no solamente en una narrativa para que quede en un catálogo de arte, ¿no? Sino en nuestras propias vidas, ¿no? Yo más o menos lo voy entendiendo de esa manera. ¿Alguno de ustedes dos, no sé si Nancy o Wilder quiere precisar algo más? Sí, me acuerdo en este término de la negociación con el proyecto Lima de Ambulante, cuando fuimos a la Plaza San Martín y a modo de ambulantes pusimos nuestro plástico azul y habíamos llevado unos póster tamaño A3 de las arquitecturas coloniales que hay en el centro histórico de Lima, que tanto protegemos. Y las habíamos fotografiado en la actualidad y las habíamos impreso en sepia, ¿no? A modo de póster. Y delante de las personas que estábamos celebrando la independencia, que había muchísimas, empezamos a recortar estas figuras y a sacarlas del póster, y por debajo de ellas teníamos un montón de imágenes, otras de las Lima
digamos, de los anticuchos, del chacalón, del taxi cholo, de ventanilla, y la idea era que la gente jugara con nosotros y comenzara a escoger qué imagen quería que pusiéramos y que, digamos, cubriera ese vacío, ¿no? Y lo llenara con todo su color y su forma y quedaba ahí grabada y creábamos un nuevo póster. Y la gente, hacíamos un sorteo y quien se lo podía llevar a su casa y colgarlo y enmarcarlo como obra de arte si deseaba. Entonces, nosotros para poder hacer eso en la Plaza San Martín, tuvimos que hacer un oficio para la municipalidad, tuve que ir hasta estos centros de patrimoniales y decirles que íbamos a celebrar el aniversario, que íbamos a un oficio firmado con el sello de Cholo, y íbamos a celebrar nosotros, o sea, estábamos mintiendo, ¿no? Estábamos negociando, estábamos diciendo que más bien íbamos a hacer lo contrario, ¿no? Íbamos a seguirle el juego y a la celebración de los 480 años del Centro Histórico de Lima, y ellos nos pusieron un sello ahí. Entonces ya cuando vino la policía, cuando estábamos haciendo la acción, la policía nos reclamaba qué hacían ahí, nosotros teníamos el sello, tenemos el permiso de la municipalidad. Entonces, esa clase de negociaciones son las que nosotros hemos siempre estado haciendo con las instituciones para poder sacarle la vuelta en cada uno de los proyectos. De mi parte, yo pienso que más que negociación es un dialogización, ¿no? O sea, establecemos cierto tipo de diálogos que son más fáciles siempre con nuestro entorno más próximo y un poco más difíciles con cierto tipo de autoridad o funcionarios, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que con el tiempo hemos sabido interrelacionar ese tipo de negociaciones como manifiestas y sacar al menos, como Marcelo ya lo dijo, a pesar de nuestros tipos de proyectos que hemos venido realizando a lo largo de los años, que ha sido un cierto tipo de aprendizaje. Ya. Bueno, no sé si Elier acaba de unírselos. Acabo, no, estoy acá hace rato, solo que no me ven. Ya, no, sí, justo lo que, bueno, el comentario que les hizo al principio Miguel, ¿no? Justo le planteé un poco la idea, y lo que me llamó la atención de ustedes, ¿no? Es el tema de que lo que ustedes hacen, lo que ustedes construyen, viene de parte del núcleo de esas experiencias, ¿no? O sea, el entorno, este tema del desarrollo de los asentamientos humanos, lo que entre comillas se conoce como invasiones, y todo el contexto que traen, no solamente material, ¿no? El tema de cómo se construye el entorno, sino también el tema cultural que viene con cada familia que está ahí construyendo, ¿no? Que generalmente son personas migrantes, ¿no? El hecho de escuchar, por ejemplo, a Nancy, la explicación que dio cuando estaba en su diapositiva, ¿no? Cuando contaba que donde ella vivía ahorita no había nada, ¿no? Y cómo hacía para llevar su material a la escuela y ese tipo de cosas, en realidad como que le da más jugo, ¿no? a estos procesos, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamó bastante la atención de ustedes, porque yo había visto trabajos parecidos, pero como comentó Miguel, desde el punto de vista de personas o grupos que no están en el entorno, ¿no? O sea, ellos miran de fuera, analizan e interpretan, ¿no? Pero una cosa distinta es la persona que está en el entorno, que crece en el entorno, que absorbe todas esas experiencias y luego las manifiesta, ¿no? Que la persona que solamente las está analizando. Pienso que hay mucho más contenido y muchas más cosas que explicar, ¿no? Y lo otro también que me llamó bastante la atención es este tema de despertar memorias, ¿ya? Bueno, de haber sido un trabajo bastante grande de repente el haber conseguido esos audios, ¿no? No sé si lo han hecho directamente convocando personas que les daban los audios, pero me pareció muy interesante ese tema de mantener tradiciones. Bueno, en este caso fue el tema de
sanación, ¿no? Pero también hay otros temas que también se pueden tocar. Y yo espero que en algún momento ustedes tengan una fonoteca publicada, ¿no? Con todo este material que van recopilando, ¿no? Que al final son experiencias interesantes, ya sea de personas que, dada su edad, lo que pueden conocer y lo que pueden contar, o personas que, si bien pueden ser jóvenes, pero dado el entorno de donde vienen, también pueden ayudar comentando, ¿no? Contando sus tradiciones, contando sus costumbres, etc. Y eso es algo que me parece que todavía no hay acá. Y si ustedes ya empezaron a armarlo, bueno, continúenlo y publíquenlo, ¿no? Genial, genial la propuesta y sí, de alguna manera estamos encaminados a ello, ¿no? Bacán. Bueno, por mi parte, muy agradecido con ustedes tres de haber participado, con Elier y yo, en representatividad del colectivo. Les damos un fuerte abrazo a la distancia virtual. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y también para recordarles a las personas que están en estos momentos viéndonos que el festival va del 15 de noviembre al 15 de diciembre. La exposición va a ser en la biblioteca Mario Vargas Llosa de la calle San Francisco. Y no nos queda nada más que agradecerles a Nancy, a Wilder y a Marcelo por haber compartido toda su experiencia del colectivo con nosotros esta tarde. Estamos muy agradecidos, esperamos que en algún momento podamos tener su presencia y sus experiencias de modo ya personal y físico, pues, ¿no? Nuevamente gracias y bueno, nos vemos en las siguientes sesiones de conversatorios que van a ser durante todo este periodo del festival. Muy amables con todos, les quedamos eternamente agradecidos. Sí, gracias igualmente. Ah, y una cosa más que me faltaba, el tema de lo que comentó Nancy sobre la forma de enseñar arte. Eso también me pareció súper interesante. Y a ver si tenemos noticias pronto, pues, un poco más de detalle acerca del tema. Gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias a todas, a todos. Ok, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao, cuídense.